Papa Benedicto XVI. Libro Jesús de Nazaret, segunda parte, capítulo 3. El misterio del traidor. Martes Santo. La perícopa del lavatorio de los pies nos pone ante dos formas diferentes de reaccionar a este don por parte del hombre, Judas y Pedro. Inmediatamente después de haberse referido al ejemplo que da a los suyos, Jesús comienza a hablar del caso de Judas. Juan nos dice a este respecto que Jesús, profundamente conmovido, declaró: «Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». Juan habla 3 veces de la turbación o conmoción de Jesús junto al sepulcro de Lázaro, 11:33-38, el domingo de Ramos, después de las palabras sobre el grano de trigo que muere, en una escena que remite muy de cerca a la hora del Monte de los Olivos, 12:24-27, y por último aquí. Son momentos en los que Jesús se encuentra con la majestad de la muerte y es tocado por el poder de las tinieblas, un poder que él tiene la misión de combatir y vencer. El anuncio de la traición suscita comprensiblemente al mismo tiempo agitación y curiosidad entre los discípulos. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba en la mesa a su derecha. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Jesús le contestó: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado». 13:23. Para comprender este texto hay que tener en cuenta primero que en la cena pascual estaba prescrito cómo acomodarse a la mesa. Los participantes en una cena estaban recostados sobre su izquierda. El brazo izquierdo servía para sujetar el cuerpo, el derecho quedaba libre para usar. Por tanto, el discípulo que estaba a la derecha de Jesús tenía su cabeza inmediatamente delante de Jesús y consiguientemente se podía decir que estaba acomodado frente a su pecho. Como es obvio, podía hablar confidencialmente con Jesús, pero el suyo no era el puesto de honor. Este estaba a la izquierda del anfitrión. No obstante, el puesto ocupado por el discípulo amado era el de un íntimo amigo, tal como está aquí. La respuesta de Jesús es totalmente clara, pero el evangelista nos hace saber que a pesar de ello, los discípulos no entendieron a quién se refería. Podemos suponer, por tanto, que Juan, repensando lo acontecido, haya dado a la respuesta una claridad que no tenía para los presentes en aquel momento. En 13 y 18 nos pone sobre la buena pista. En él, Jesús dice: «Tiene que cumplirse la escritura, el que compartía mi pan me ha traicionado». Salmo 41:10, 51:14. Este es el modo de hablar característico de Jesús, con palabras de la Escritura. Él alude a su destino, insertándolo al mismo tiempo en la lógica de Dios, en la lógica de la historia de la salvación. Estas palabras se hacen totalmente transparentes después. Queda claro que la Escritura describe verdaderamente su camino, aunque por el momento permanece el enigma. Inicialmente se alcanza a entender únicamente que quien traiciona a Jesús es uno de los comensales, pero posteriormente se va clasificando que el Señor tiene que padecer hasta el final y seguir hasta en los más mínimos detalles el destino del sufrimiento del justo, un destino que aparece de muchas maneras, sobre todo en los Salmos. Jesús debe experimentar la incomprensión, la infidelidad, incluso dentro del círculo más íntimo de los amigos, y de este modo cumplir la Escritura. Él se revela como el verdadero sujeto de los Salmos, como el David del que proviene, a través del cual adquiere sentido. En lugar de la expresión usada por la Biblia griega para decir comer, Juan utiliza el término trogein, con el cual Jesús indica en su gran sermón sobre el pan el comer su cuerpo y su sangre, es decir, recibir el sacramento eucarístico. Juan 6, 54, 58. Y de este modo añade una nueva dimensión a la palabra del Salmo, retomada por Jesús como profecía sobre su propio camino. Así la palabra del Salmo proyecta anticipadamente su sombra sobre la iglesia que celebra la Eucaristía.
tanto en el tiempo del evangelista como en todos los tiempos, con la traición de Judas, el sufrimiento por la deslealtad no se ha terminado. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, el que compartía mi pan, me ha traicionado. Salmo 41:10. La ruptura de la amistad llega hasta la fraternidad de comunión de la iglesia, donde una y otra vez se encuentran personas que toman su pan y lo traicionan. El sufrimiento de Jesús, su agonía, perdura hasta el fin del mundo. Podemos expresarlo también desde el punto de vista opuesto. En aquella hora Jesús ha tomado sobre sus hombros la traición de todos los tiempos, el sufrimiento de todas las épocas por ser traicionado, soportando así hasta el fondo las miserias de la historia. Juan no da ninguna interpretación psicológica del comportamiento de Judas. El único punto de referencia que nos ofrece es la alusión al hecho de que como tesorero del grupo de los discípulos, Judas les había sustraído su dinero. 12:6. Por lo que se refiere al contexto que nos interesa, el evangelista 12 dice solo lacónicamente: entonces tras el bocado entró en él Satanás. 13:27. Lo que sucedió con Judas para Juan ya no es explicable psicológicamente. Ha caído bajo el dominio de otro, quien rompe la amistad con Jesús, quien se sacude de encima su yugo ligero, no alcanza la libertad, no se hace libre, sino que al contrario, se convierte en esclavo de otros poderes, o más bien, el hecho de que traicione esta amistad proviene ya más de la intervención de otro poder al que ha abierto sus puertas. Y sin embargo, la luz que se había proyectado desde Jesús en el alma de Judas no se oscureció completamente. Hay un primer paso hacia la conversión. He pecado, dice a sus mandates. Trata de salvar a Jesús y devuelve el dinero. Mateo 27:3. Todo lo puro y grande que había recibido de Jesús seguía grabado en su alma. No podía olvidarlo. Su segunda tragedia después de la traición es que ya no logra creer en el perdón. Su arrepentimiento se convierte en desesperación. Ya no ve más que a sí mismo, a sus tinieblas. Ya no ve la luz de Jesús, esa luz que puede iluminar y superar incluso las tinieblas. De este modo, nos hace ver el modo equivocado del arrepentimiento. Un arrepentimiento que ya no es capaz de esperar, sino que únicamente la propia oscuridad es destructivo y no es un verdadero arrepentimiento. La certeza de la esperanza forma parte del verdadero arrepentimiento, una certeza que nace de la fe en que la luz tiene mayor poder y se ha hecho carne para Jesús. Juan concluye el pasaje sobre Judas de una manera dramática, con las palabras: en cuanto Judas tomó el bocado, salió. Era de noche. Judas sale afuera y en un sentido más profundo sale para entrar en la noche. Se marcha a la luz, de la luz hacia la oscuridad. El poder de las tinieblas se ha apoderado de él. Juan 3:19, Lucas 22:53.